El conocimiento científico y las artes. Revoluciones industriales, revoluciones burguesas, cambios en la sociedad, en la manera de pensar y en el arte fueron algunos de los acontecimientos del siglo XIX. Las ideas revolucionarias estaban a la orden del día y los científicos y estudiosos se hacían cientos de preguntas, entre ellas la clásica ¿cómo surgió la humanidad? Charles Darwin plantó en su libro El origen de las especies el principio de la selección natural y su teoría de la evolución. Darwin señaló que los seres vivos compiten entre ellos por alimento y refugio y que solo los más aptos sobreviven y se reproducen. Esta teoría provocó una revolución científica. Por ejemplo, surgieron áreas de estudio que van desde la evolución química prebiótica hasta la evolución molecular. Marx quiso equiparar el desarrollo social con la evolución natural planteada por Darwin. La computación y los algoritmos evolutivos también están influenciados por la teoría del origen de las especies. Freud es el padre del psicoanálisis. Nació en 1856 y sus teorías cambiaron la forma en que pensaba la sociedad. Antes de Freud se creía que las enfermedades mentales venían de algún deterioro del cerebro. Él descubrió que estas teorías no eran ciertas. El psicoanálisis se apartó de la búsqueda de causas orgánicas de los desórdenes mentales y se centró en la búsqueda de los conflictos psíquicos internos y traumas de la infancia. Como consecuencia, la línea entre la cordura y la locura se borró. Y todo el mundo, de acuerdo con Freud, tiene el potencial para padecer una enfermedad mental. El psicoanálisis tuvo un gran impacto en la práctica de la psiquiatría. Freud le dio al mundo una nueva forma de pensar y de interpretar las acciones realizadas a partir del inconsciente. Marx constituyó una figura clave para entender los procesos sociales y políticos del siglo XX. Es el creador, junto con Engels, del socialismo científico, también conocido como marxismo, teoría con la que aportan explicaciones a las crisis económicas y al desarrollo histórico de las sociedades. Marx critica el sistema capitalista y sostiene que la explotación de los obreros debe eliminarse a través de un movimiento revolucionario que estableciera el socialismo, arrebatando el poder a la burguesía, eliminando la propiedad privada de los medios de producción y logrando una distribución más equitativa de la riqueza. Sus ideas han influido en un buen número de teóricos, en disciplinas como la historia, la sociología, la política y en buena parte de los movimientos revolucionarios del siglo XX, como la Revolución Rusa, China y Cubana, por mencionar solo algunas. Su obra principal es El Capital. Hubo muchos avances científicos, entre ellos se estableció la teoría microbiana de las enfermedades, Pasteur desarrolló la pasteurización y una vacuna contra la rabia, Koch descubrió los bacilos productores de la tuberculosis y el cólera asiático. Esto permitió una disminución en los índices de mortalidad. Por su parte, Mendel formuló las leyes de la herencia genética. En el arte hubo muchos cambios. En la pintura y en la escultura se manifestaron más visiblemente los cambios en las expresiones artísticas del siglo XIX. Se abandonó la imitación de la naturaleza para centrarse en un lenguaje de formas y colores. Las pinturas impresionistas representaban la liberación de la pintura de los tradicionales géneros académicos. Esto es el comienzo de la era moderna. Los estilos dejaron de ser internacionales y se volvieron característicos de un grupo de artistas. Se desarrolló el impresionismo, que surgió en el siglo XIX y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. Uno de los primeros objetivos de los impresionistas fue captar una representación del mundo, espontánea y directa. Para ello se centraron en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos. Eliminaron los detalles minuciosos y tan solo surgieron las formas, utilizando para ello los colores primarios como el cian, el magenta y amarillo. Además, aplicaron los colores complementarios como el naranja, el verde y el violeta. Con esta técnica lograron dar una ilusión de realidad, aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y logrando gran brillo en sus pinturas.
Los pintores impresionistas más representativos son Manet, Degas, Renoir y Sisley. Postimpresionismo. El postimpresionismo supone, entre otras cosas, una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no solo la luz, sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas. Su trascendencia para la evolución del arte es mayor que la de los pintores impresionistas. Entre los pintores representativos están Gauguin, Cézanne, Van Gogh y Toulouse-Lautrec. El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. Munch, Chagall y Modigliani son artistas representativos de este estilo. El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento artístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se representa como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto a toda tradición o esquema anterior. El surrealismo comenzó en 1924 en París, con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Joan Miró, Chagall y Dalí son pintores representativos del surrealismo. Por su parte, el arte abstracto es el estilo artístico que surge alrededor de 1910 y cuyas consecuencias han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. El arte abstracto no necesita justificar la representación de las figuras, sino que tiende a utilizar un lenguaje visual propio, con significados variados. Kandinsky y Paul Klee son pintores representativos del arte abstracto. Las bibliotecas y los museos existen desde la Edad Antigua, pero fue hasta el siglo XIX cuando se constituyen una pieza clave en la conservación de la memoria de la humanidad y en la difusión del conocimiento. El aumento en la producción de los libros, la especialización científica, el avance de la democracia y la alfabetización fueron las bases para la expansión de las bibliotecas y museos. ¿Qué pasará ahora con las bibliotecas cuando todo prácticamente está en Internet?